Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Mi nombre es Israel Salvador, coordinador del suplemento cultural Palabra, que viene encartado en su diario El Vigía. Y aquí estamos queriendo abrir un diálogo con ustedes en este primer programa del 10 de febrero, en donde vamos a repasar un poco lo que ha sido Palabra en estos últimos años, en estas últimas décadas. Yo les puedo platicar, y muchos de ustedes de mi generación saben a ciencia cierta que Palabra empezó a circular en la primera época del Vigía, por allá por 1985. Luego, un poco más adelante, ya bajo mi cargo, el anterior fue dirigido y llevado a cabo por los periodistas Arturo López Juan y Olga Aragón, y ya en el 2011, en esta segunda etapa, aún como suplemento cultural, como semanario literario, me hice cargo y sacamos cerca de 300 números hasta 2018. Ya en esta tercera época, con 15 números llevados como revista literaria, como revista cultural, Palabra se hace de una entrega mensual. Entonces, esa ligera variante nos pone en una expectativa de sus contenidos y sus lecturas que son diferentes a tener un semanario cultural. La revista Palabra, que viene siendo una entrega de 24 páginas, en donde una barra de colaboradores asiduamente preparan ensayos abiertos sobre filosofía, sobre sociología, sobre literatura, sobre pantallas y medios, sobre la opinión literaria o artística de los eventos que nos circundan en la comunidad de Ensenada. Pero no solo eso, decimos Ensenada, pero también los alcances de Palabra han sido estatales y nacionales, y muchos de los colaboradores que ya están en esta barra que les comento son de Baja California y de todo México, y también nuestros corresponsales, a cuales les quiero agradecer ampliamente su labor: Racar en Chile, Santiago de Chile, Patrice Liotta en Argentina, Connie Sigüenza en París, Siana en Italia, Héctor García Mejía en Los Ángeles, quienes se han dado a la tarea de colaborar con diferentes documentos, de los cuales en unos momentos les voy a comentar el contenido de ellos aquí en Palabra. Aquí estamos de nuevo. El trabajo del periodista es comentar aquello que acontece. El del filósofo es poner en perspectiva lo real, con condiciones que han hecho posible lo que acaece o sucede. Michel Onfray. Tenemos en Redes, Pantallas y Poder, de Sergio Gómez Montero, que es un ensayo en donde invierte el patrón de la cultura libresca y nos manda a recapacitar y reflexionar sobre lo que ha sido el poder de las redes sociales. Es un documento en donde se ampara o se apoya en diferentes críticos de la modernidad, entre ellos el gran escritor Bifo, el mismo Carlos Mongar, que quien aún suena en nuestras cabezas el meses pasados, que dio su conferencia sobre la estupidez 2.0 aquí en el CEARTE, y de la cual recomiendo ampliamente, y lo cito porque Sergio Gómez Montero recomienda en este ensayo que nos acerquemos a ese documento y, de ser preciso, a repasar la conferencia para entender ciertos puntos de quiebre muy importantes para entender la modernidad, lo que estamos viviendo hoy en los sistemas capitalistas. Este ensayo de carácter crítico y social, pues aquí lo tenemos abriendo el suplemento Palabra del mes de febrero de 2013. También está nuestra colaboración de Fernando Mancillas Treviño, con el mismo tono, en la misma idea de maquetar esta edición. Es Crisis actual de la modernidad tardía. Aquí él, como sociólogo de la Universidad de Sonora, nos ha traído, como docente de la Universidad de Sonora, nos ha traído
diferentes temáticas que en las revistas de divulgación de sociología nos privan de tener un amplio público como en estos momentos lo queremos hacer. Todo modernismo en crisis de Andreas Redquin, en diálogo con Halmund Rosa, del cual en otros números anteriores ya hemos publicado un largo ensayo también de Ross bajo la misma temática aquí en Palabra. Enseguidita tenemos una columna de opinión de Daniel Salinas Basabe, donde nos habla de su viaje a Portugal y nos ofrece una visión y una reflexión sobre la trayectoria del selfie. Es un documento muy interesante, como todas las colaboraciones que hemos recibido de Daniel Salinas Basabe, que ha estado desde 2011 con el proyecto de Palabra y que en este último número no deja aún de sorprendernos. Pasamos a prensa, publicidad, la literatura infomercial fronteriza de nuestro queridísimo escritor de Mexicali, Gabriel Trujillo Muñoz, donde nos da un recuento histórico de lo que ha sido las cuestiones de publicidad e información a lo largo del siglo pasado, incluso con esas referencias y esas vinculaciones del servicio que hacían los escritores, los literatos, en relación a cómo se iba a acomodar ese poema publicitario. Es un documento muy interesante, que nos da a conocer ese romance, esa boda, ese maridaje entre la buena literatura y la publicidad. Es un largo ensayo de nuestro queridísimo Gabriel Trujillo. Enseguidita tenemos en la página 15 la crítica, un ensayo ponderado del escritor Carlos Mongar, del que les hablaba hace un momento, que después de su conferencia sobre la estupidez 2.0, aún sostiene, como es debido, esa observación puntillosa de lo que debe ser el análisis, el cuestionamiento, la argumentación, el uso ponderado de la dialéctica para poder entender la documentación que nos rodea en la formación y la información de nuestros niveles críticos en el país, para poder poner en la balanza lo que ha sido el trigo y lo que ha sido la paja en cuestiones de literatura y filosofía. La crítica de Carlos Mongar. Y tengo también enseguidita en la maquetación, ya circulante como revista cultural, Los placeres contemporáneos de mi queridísimo amigo Enrique Botello, fotógrafo excelente de la comunidad baja californiana, que le toca hacer un análisis y una reflexión sobre el trabajo que ha hecho nuestro también queridísimo fotógrafo tijuanense Lorenzana, Alfonso Lorenzana, que está considerado uno de los pilares de la fotografía, no solamente en Baja California. Y Botello hace un recuento de lo que ha sido ese ejercicio enteramente visual, psicovisual de Lorenzana, que déjenme decirles, de Lorenzana nosotros tenemos publicados esas fotografías memorables de Ángel Noxagaray, ejerciendo su profesión como dramaturgo, y que ilustraron ahora el año pasado en su fallecimiento de una manera honrosa los suplementos a través de esas fotos de Lorenzana. Yo recomiendo estos placeres contemporáneos de nuestros escritores locales, inmediatos, profesionales en su área artística, pero también ejerciendo un esfuerzo para poder cifrar en palabras lo que hoy leemos en el suplemento cultural. Por eso me gusta agregar: lo que no está en palabra se lo lleva el viento. Aquí estamos de nuevo haciendo el comentario sobre los contenidos de la revista cultural Palabra. Ahora me toca hablar de mi queridísimo amigo Eduardo Cruz Vázquez, que ha tocado un tema que en lo personal me llena de emoción, y me da gusto por la preocupación de los reseñistas que tienen sobre la obra literaria. Hoy me toca a mí la reseña de mi libro El héroe llevado por su demonio, el Morrison que muchos llevamos dentro. Es una reseña puntual
de Eduardo, que se integra nuevamente. Eduardo Cruz había estado colaborando con nosotros desde 2011 a 2018 en sus diferentes columnas que tuvimos en el semanario. Hoy ha tenido un par de colaboraciones, una tercia de ellas, entre las que les cuento esta reseña sobre el Catatown Daimona, que acabo de publicar en febrero pasado, pero ya se integra como columnista y lo vamos a tener haciendo esas grandes, llenando esos grandes espacios sobre la economía cultural del cual él es experto. Aquí nuestro queridísimo amigo Carlos Blas Galindo nos habla de una propuesta plástica, que él es un especialista, un crítico de arte, que acaba de estar este año pasado, al final de año pasado, con nosotros, hablándonos de este otro gran artista plástico al cual le dimos una portada que es el Lenca, y le dimos páginas primordiales a nuestro queridísimo Carlos Blas, porque sus análisis puntillosos y especializados, reconocidos en todo Latinoamérica, nos marcan una pauta y nos dan referente para que en este caso Rocío Caballero, la artista plástica, tenga cobertura en nuestro estado y en algún momento la tengamos en una de las grandes salas de nuestros CEARTES en Baja California o en el Secut. Fábulas distópicas de Rocío Caballero exhibe en el norte mexicano. Encantado de recibir su propuesta artística. De Janet Sánchez, esta gran periodista rigurosa, que la conocemos por diferentes medios, nos trae de sus entrevistas y sus crónicas y sus reportajes una entrevista con Rogelio Santos, donde analiza su experiencia de vida como migrante y destaca el positivo impacto que tuvo el desarrollo como ser humano en los artistas plásticos. Esto se datifica territorialmente en San Quintín, y desde luego usted lo puede consultar de manera amplia y puntillosa en estas páginas de Palabra. Tenemos un ensayo, enseguida tenemos un ensayo, Memoria de un espacio físico, El Barranco, en la colonia Guaycura, a finales de los años 60, de nuestra queridísima Ileana Hernández Partida, ensayista veraz, una ensayista voluntariosa, que en los diferentes números de Palabra, desde 2011 a la fecha, ha estado con nosotros y una vez más nos da un posicionamiento territorial donde podemos observar cómo se despliega la memoria, nuestra memoria, en ciertas regiones, microregiones, microhistorias que van dándonos, nos van componiendo el mapa o la cartografía de lo que es ser baja californiano en esta esquina de nuestro país. Y se cierra el suplemento Palabra número 3 con un ensayo personal de Hall Hess, Luces en la Eternidad, en donde hago un recuento de este queridísimo poeta por todos leído, que es Henry Pons. Henry Pons, un erudito que se había metido hasta las profundidades del análisis de los lenguajes en sus diferentes vertientes, desde el sánscrito al chino, pasando por la economía, y que generó una compilación de sus documentos que se llama los cantos de Henry Pons. Aquí hay una reseña también en donde genero un perfil para que nuestros lectores se acerquen a esa comunidad no tan ajena a lo que puede ser la lectura de nuestra gran memoria universal con respecto a la poesía. Aquí lo tienen con Luces en la Eternidad, el viejo Holset Henry Pons, detallado por mi pluma. El periodismo literario ha demostrado que gracias a su oficio y esmero, la cultura tiene algo importante que decir y algo valioso que aportar. Por lo anterior, y lo que ha significado el esfuerzo de estos 14 números, ya 15, Palabra les desea lo mejor de este 2023. Palabra se puede conseguir en el encartado
de todos los días primero del año. Hay que recordar que la transición de suplemento cultural a revista cultural nos pone en ese mes por mes. Se puede conseguir en ese encartado, como les digo, pero también pueden conseguirlo en los cafés de la localidad y en todas las instituciones culturales alrededor que nos circundan como mancha urbana. Les digo, cafés, galerías, instituciones culturales donde ustedes pueden tomarlo gratuitamente. Palabra, como les decía al inicio, estará aquí semana a semana dando reseña de sus contenidos y a la vez, en el momento que lo tengamos en agenda, hablar un poquito, preambular un poquito los contenidos de lo que será nuestro segundo programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes y de momento hay que tener un romance con el conocimiento.